Esta mesa se tenía que haber celebrado en el mes de mayo. Entonces no fue posible y hoy es posible. Así que lo primero que hago es darle las gracias a los 5 partidos políticos que están esta tarde con nosotros. Esta mesa se celebra ahora porque la Feria del Libro ha querido contar con actividades del Ateneo de Granada y en su momento lo pusimos en marcha para organizar algo que tuviese trascendencia ciudadana. Y es por eso que hemos dedicado esta mesa de hoy y la de mañana a la misma hora a hablar del Darro. Y hablar del Darro en esta sala, que es como la casa de todos los granadinos, en un acto en el que, además del Ateneo, participa para mi alegría mi amigo Ángel Bañuelo, que tengo a mi derecha, al que le voy a dar inmediatamente la palabra, que es el presidente del Centro UNESCO de Andalucía. Por lo tanto, es un acto cultural y cívico, en el que los ciudadanos de Granada queremos saber qué quieren hacer en el Darro los 5 partidos políticos que tienen en este momento representación parlamentaria y representación también en Andalucía y representación también en la ciudad de Granada. Cada uno de los participantes, que ahora les presentaré, va a tener 6-7 minutos para exponernos qué quiere hacer con la declaración de bien de interés cultural que está parada y qué quieren hacer con el famoso cierre del anillo. Ustedes han oído últimamente que hay movimiento en los medios de comunicación de Granada a este respecto. Pero claro, siempre, tal y como hacemos las cosas en el Ateneo y en el Centro UNESCO, vamos a dejar 20 minutillos al final porque tenemos que acabar a las 8, que hay otro acto, uno más de los 300 de la Feria del Libro en estos 10 días, y ustedes verán que les vamos a dar la palabra por si alguien quiere intervenir o quiere hacer alguna pregunta, o incluso entre los que van a intervenir por los partidos quieren preguntarle entre ellos. Habrá siempre 20 minutos al final para ello. Hablar del Darro sin hablar y sin nombrar y sin darle la gracia a la plataforma del Darro y a todas las asociaciones no sería justo. Llevan trabajando mucho tiempo en este tema y desde aquí públicamente tienen todo nuestro reconocimiento. Vamos a dar la palabra, cuando acabe mi amigo Ángel, a Elisa Carnerizo, por Unidas Podemos Independiente, Miguel Ángel Fernández Madrid, por el Partido Socialista Obrero Español, Luis González, por el Partido Popular, Guillermo Pasas, por Ciudadanos, iba a venir su presidente provincial, Joaquín López Sidro, pero está redactando un decreto sobre La Habana. Me ha dicho hoy al mediodía y tenía que ocupar toda la tarde en eso, así que disculpado está y bienvenido Guillermo. Y Beatriz Sánchez, por Vox. Bien, le cedo la palabra a Ángel Bañuelo. Buenas tardes, muchas gracias a los miembros de la mesa y al público en general por su asistencia. Voy a ser muy breve porque tenemos el tiempo muy justo, pero bueno, sí quería referirme a la situación que ya ha expresado Jesús Ángel, que como en junio de 2020 hubo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que anuló el decreto de Vic del Valle del Darro. Desde entonces han pasado ya bastante tiempo. Nos encontramos en una situación en la que el Valle del Darro actualmente no tiene la protección debida y al Centro UNESCO de Andalucía le preocupa especialmente por 2 razones. La primera, porque el Valle del Darro tiene valores patrimoniales, tanto de carácter cultural como natural, que le hacen merecedor de tener esa protección de interés cultural, y porque además el Valle del Darro es un nexo de unión, un hilo conductor muy importante entre la Alhambra y el Albaicín,
ambos espacios declarados Patrimonio Mundial por la UNESCO. Claro, el hecho de que el Valle del Darro no tenga la protección de un interés cultural impediría en un futuro esa posible ampliación del Patrimonio Mundial de Granada, incluyendo la Alhambra y el Rey hacia el Valle del Darro como paisaje cultural que es. Entonces yo creo que es muy importante que tengamos en cuenta esas dos cuestiones y desde aquí hacemos un llamamiento tanto a las instituciones, a los grupos políticos, a la ciudadanía en general, para que el Valle del Darro vuelva a tener la protección como bien de interés cultural. Muchas gracias, Ángel. A continuación tiene la palabra, lo hemos hecho por orden alfabético, Elisa Cabrerizo, por Unidas Podemos Independiente. Muchísimas gracias. Vaya mi reconocimiento al Ateneo y muchas gracias por esta mesa sobre la protección del Darro. Cuando hablamos generalmente de protección, lo que estamos diciendo es que en el centro ponemos aquello que queremos proteger. Por lo tanto, de una manera institucional, la protección que se hace sobre el Darro es el BIC. Y el BIC fue aprobado en 2017 con el acuerdo de Granada al completo. Colectivos, instituciones, administraciones, grupos políticos. Así que el Darro ya en sí es un bien de interés cultural. El decreto de forma que paraliza esto en el 2020 realmente es un mero trámite. Es decir, no paraliza la idea principal y clave de que todo el mundo aquí en Granada queremos un BIC. Y hemos aceptado y hemos aprobado ese BIC. Eso es un trámite. Lo único que nos queda es exigirle a la Junta que haga ese trámite. No se entiende que llevemos un año sin hacerlo, porque todo el mundo está de acuerdo en que el Valle del Darro es un BIC. Por lo tanto, incluso aquí en este ayuntamiento el año pasado, en julio, se aprobó una moción por unanimidad de todos los grupos municipales, igual, en defensa y protección del Darro como BIC. Por lo tanto, entendemos que lo que tenemos que hacer es actuar como si el BIC estuviese en marcha, como si hubiese sido aprobado definitivamente, porque todo el mundo estábamos de acuerdo, estamos esperando un trámite que terminará no sabemos cuándo, pero tenemos que actuar como que existe ya ese BIC. Y por lo tanto, todos los proyectos, planeamiento urbanístico, infraestructuras que se hagan, tienen que ver con ese BIC. El cierre del anillo no tiene que ver con ese BIC. ¿Qué esconde el cierre del anillo? Ahora mismo nos están planteando que no se va a ejecutar. Realmente es una quimera. Pero si no se va a ejecutar, ¿para qué se gasta dinero en hacer un estudio informativo que ya está hecho? Ya se saben las opciones que hay del cierre del anillo, ya se eligieron. Sabemos los viaductos, los túneles, los desniveles enormes que hay. Eso ya se sabe. Se sabe lo que significa sobre el Generalicio, sobre el Darro, ya se sabe. Y ya hay un informe negativo del patronato, ya hay un informe negativo de medio ambiente. Vamos a gastar el dinero en algo que sea útil y real, en proyectos que sí tengan que ver con la protección del Darro y con economía que genera para Granada la protección del Darro. Porque lo único que vamos a hacer con el cierre del anillo es hacer algo extraño a la ciudad para que venga gente que no sabemos dónde a no entrar en la ciudad de la misma manera que vienen de Málaga a venir a la Alhambra sin entrar en Granada. Vendrán de Levante a Granada o a Alhambra o a Sierra Nevada sin entrar en la ciudad. Es decir, estamos haciendo algo que cierra cuando lo que queremos realmente es abrir. El cierre del anillo lo único que supone son infraestructuras que nada tienen que ver con los fondos europeos. Y son infraestructuras que tienen que pagarse con fondos europeos. Bien, los fondos Next Generation actuales para nada están recogiendo ese tipo de infraestructuras, todo lo contrario. O sea, estamos hablando de quimeras. ¿Con qué fondo se va a pagar el cierre del anillo? ¿A quién le va a dar valor ese cierre del anillo? ¿A los municipios? ¿A la propia Granada? ¿A quién le va a dar valor ese cierre? Vamos a utilizar ese dinero en estudiar proyectos que sí tienen que ver con el futuro. Y el futuro y el turismo es verde, digamos lo que digamos, es economía verde. Pues, utilicemos ese dinero en estudiar qué proyecto hay ya,
como el de Jesús del Valle, como tantos proyectos que tenéis dentro del Darro, para proteger el Darro y dar economía a Granada. Vamos a estudiar cuestiones como movilidad. El cierre del anillo va a traer más coches y no hay gasolina. No va a haber gasolina. En el 2025-2030 no va a haber gasolina para tanto coche privado. Vamos a estudiar, y lo dijo la consejera de Fomento, vamos a estudiar alternativas como ampliar el metro. Vamos a estudiar una movilidad sostenible. Vamos a ver ese transporte público y colectivo. Pero no vamos a ver más coches que lo único que van a hacer es más nitrógeno, más emisiones de carbono en la ciudad. ¿De qué nos sirve crear más lugares para coches? Luego creamos 200 árboles, eso no compensa, no compensa. Más nitrógeno para después ir a una sanidad pública excelente, no compensa, no compensa. Hay unas cifras que son clarísimas. El anillo verde no va a traer más coches, eso es seguro. El año pasado, en la época del confinamiento, las cifras que hay de nitrógeno en el aire en Granada no llegaron a 40, que es la cifra máxima que habla de la OMS. En el 2019 estábamos casi en 70. El número de menores que se ingresaron en 2019, en esa época del confinamiento, por problemas respiratorios fueron 47. El año pasado fueron 5. O sea, no creemos más proyectos que no tienen que ver con el futuro. Utilicemos, o sea, si protegemos el Darro, ¿qué estamos protegiendo? Vamos a pensar en qué empresa y qué economía se puede desarrollar en Granada. Y lo han mencionado, desde empresas de agricultura, ganadería, explotación y aprovechamiento del agua, arqueología y cultura, geología, antropología de todos los asentamientos que hay en el Valle del Darro, empresas de actividades deportivas, un turismo que sí será un turismo de futuro, restauración con productos locales, patrimonio paisajístico y monumental, y no solo la Alhambra, la basílica, la iglesia que hay alrededor del Darro. El tema de formación, de colegio, de la universidad, ese eje posible, Fargue, Darro, ese hermanamiento, el geoparque con todo el Valle del Darro. Estamos creando la marca Lorca, creemos la marca Agua, porque la marca Agua también nos puede dar aquí congresos, jornadas, premios, encuentros literarios, y un montón. Incluso, estudiamos por ejemplo el de Segovia, las ciudades que cuidan su río y lo abren son ciudades que prosperan. Es que Bilbao no prosperó con lo de su río. Y digo un dato solo, Seúl acaba de abrir su río que estaba debajo de una autovía. Bueno, ha recuperado un 639% su biodiversidad, ha bajado su temperatura de 3 a 6 grados, ha disminuido su contaminación en un 35%, ha aumentado el uso del transporte público en un 15% y ha aumentado su valor inmobiliario en un 30 y 50%. Es decir, yo creo que si estamos discutiendo siempre con preservar nuestras costumbres, preservemos nuestro patrimonio y desde luego proteger el Darro es darle futuro a Granada. Eso estamos completamente convencidos. Muchas gracias. Miguel Ángel Fernández por el Partido Socialista, por favor. Sí, gracias Jesús y bueno, gracias a la invitación del Ateneo para poder por lo menos exponer, aunque sea brevemente, la posición de cada cual, ¿no? Yo voy a intentar ser muy escueto, ¿no? en la intervención. Por un lado, nuestro grupo defiende el que el Valle del Darro sea bien de interés cultural, algo apuntaba Ángel al inicio, siendo conscientes que la declaración DIC no es, es decir, se tiene que ver complementada con una serie de acciones, porque si no convertimos las declaraciones DIC en un problema, que es lo que hace que también la gente a veces rechace esta cuestión, ¿no? La protección por la protección no va a ningún sitio si no va acompañada de iniciativas como muchas de las que a lo mejor acaba de comentar Elisa y como otras. Es verdad que si aspiramos a que el Sacromonte, que hasta donde yo sé era también una aspiración colectiva y unánime de todas las instituciones, aspire a ser también patrimonio de la humanidad, pues tenemos que terminar como ayuntamiento de completar
la redacción de los planes especiales, que ahora mismo solo tenemos el del Albaicín, además es del año 90 y hay que completarlo con el Sacromonte. Y bueno, y despejar algunas dudas que sí existen. Yo ya lo comenté en alguna ocasión, donde tuvimos una reunión donde estaban Ángel y Jesús, donde hoy mismo lo he podido ratificar con el director de licencias del Ayuntamiento de Granada. ¿Qué pasa si alguien nos pide una licencia hoy para hacer una edificación en suelo urbanizable en el Valle, que sea, que tenga esa característica? Y dice, pues no lo sé si tengo que aplicar el PO, que es aparentemente la normativa que rige ahora mismo, que regula ese espacio, o tengo que consultarle a la Consejería de Cultura, porque una cosa es que haya una sentencia como la que se ha comentado ya en esta mesa, y otra cosa es que el expediente que se incoó no siga estando incoado. Y por lo tanto, como sabéis, cuando la Junta de Andalucía incoa un expediente de protección, ya en ese momento cualquier tipo de intervención urbanística, del tipo que sea, tiene que pasar por la Consejería de Cultura. Por lo tanto, ahora mismo la situación que hay es una situación de inseguridad jurídica para todos, tanto para los que están a favor de la protección, para el que pueda construir algo que se lo permita la norma, para la administración que tiene que dar esa garantía jurídica. Por lo tanto, urge despejar de una vez qué es lo que está sucediendo ahí. Se da también la circunstancia de que todo el suelo que no es urbanizable de esa zona, del espacio del Valle del Tarro, que yo en prensa dije que era suelo no urbanizable y que si pudiera sería de especial protección, pues resulta que todo ese espacio es suelo no urbanizable de especial protección ya. Y por lo tanto, el PIB vendría a reforzar la tutela de la administración, pero ya en este momento existe la necesidad de regular asentamientos irregulares más que de tener el dilema de si una licencia sí o una licencia no. En cuanto al cierre del anillo, como ha dicho Elisa, los estudios ya existen. De hecho, este mismo ayuntamiento, cuando era alcalde el señor Torres Hurtado, ya hizo en el año 2004 un estudio informativo y un estudio de viabilidad de esta infraestructura, que nos venía a decir, sin contar todavía con la segunda circunvalación, cuáles eran un poco los flujos que podría recoger. Y a partir de ahí se inicia un debate también, igual que el que se ha iniciado ahora, sobre ¿qué queremos? Carreteras que nos lleven a los de Madrid, que vienen a esquiar directamente sin que pasen por Granada, y entonces los promotores te van a decir que sí a la infraestructura, pero a lo mejor los hosteleros te dicen que no, porque en Granada tienen que pasar y tenemos que ampliar los días de estancia que están los turistas en nuestra ciudad, etcétera, etcétera. El caso es que en términos de movilidad no se sustenta, salvo que el estudio informativo que haya encargado la Consejería nos diga otra cosa. La población que existe al norte de la ciudad es una población que puede acceder, no solamente tiene que dar toda la vuelta para entrar por peligros, para entrar en Granada, que puede salir por el Fargue, que puede salir por Vinas, que puede salir por diferentes sitios y acceder perfectamente a la ciudad sin tener que tener una ronda. No parece que en términos de movilidad eso sea sostenible, ni tampoco parece que sea sostenible que el grueso de la población se ubique en la zona sur de la ciudad y que normalmente los viajes que hace es o a la ciudad o al polo industrial que tenemos en la zona norte del área metropolitana. No parece que necesitemos tampoco para descongestionar la circunvalación, no la segunda, que soporta otro tráfico, el tráfico pesado y demás. No parece que eso sea sostenible. El otro día los promotores, en una reunión que tuve con ellos, me decían que no entendían la posición que tenía el Ayuntamiento de Granada, en este caso el equipo de gobierno, que a través de mí se había manifestado en contra de esta infraestructura. Y yo les decía que yo no estoy en contra de la infraestructura, estoy en contra de infraestructura que le den prioridad al vehículo.
privado. Nosotros tenemos ya la experiencia a través del metro que nos quita, una vez que se puso en funcionamiento, 11.000 vehículos de la circulación y por lo tanto todo lo que sea líneas de metro va a venir, transporte público va a venir a redundar en el problema de contaminación que antes hablaba también la compañera. Así que tampoco parece que en términos de movilidad esto sea sostenible. Y hay una última cuestión, y ya con esto termino, ¿no? Granada, por el espacio geográfico en el que se instala, es un espacio, aparte de todos los valores patrimoniales, culturales, turísticos que tiene, ¿no? Es el espacio que conecta el occidente andaluz con el oriente y el levante. Nosotros somos un espacio logístico privilegiado. Quizá la infraestructura y el dinero haya que gastárselo en desarrollar el centro de transporte de mercancías en lugar de la ronda esta, que haga que tome músculo el puerto de Motril, que nos conecte con metro en la zona de Escúzar, que parece que se va a convertir con el acelerador de partículas en un espacio tecnológico y de polo industrial diferente en lo contaminante. Por lo tanto, a lo mejor ahí tenemos que poner el esfuerzo de la Junta de Andalucía en el desarrollo de infraestructura en lugar de una carretera que en realidad es solo para el vehículo privado, ¿no? Y el otro día presentábamos el alcalde y yo un proyecto para la renovación y con esto ya sí es verdad que termino, para la renovación de la antigua carretera de Málaga. Un proyecto que lo que pretende es recuperar una antigua carretera y convertirla en una vía urbana, reduciendo carriles para que haya menos vehículos y para que se le dé protagonismo al peatón, a la bicicleta. Y en ese sentido le preguntaron al alcalde qué opinaba de la declaración que había hecho la Cámara de Comercio en contra de las palabras mías de negarme a esta infraestructura. Y he pedido esta mañana a prensa del ayuntamiento un poco que me reprodujera lo que el alcalde dijo, ¿no? Y vino a decir el alcalde, y esto son palabras literales, ¿no?, que la Junta puede gastarse el dinero de los ciudadanos en aquellos estudios que estimen que son convenientes hacerlo, como pueda ser el caso de este tema, pero que esa ronda va en contra de la lógica de las ciudades modernas que quieren ser sostenibles. Invertir en carreteras nuevas es hacerlo en coches y los coches traen contaminación. Entendemos que el dinero debe dedicarse para ampliar el metro, para mejorar los buses metropolitanos, para tener plataformas reservadas, para darle prioridad a la bicicleta, etcétera, etcétera. Esas fueron las declaraciones del alcalde, estaba yo delante. Al día siguiente, es verdad que el titular a lo que se agarra en boca del alcalde le da el visto bueno en ese sentido interpretativo que no era el sentir de las palabras del alcalde. Pero bueno, es verdad que cuando uno tiene que explicarse, no lo ha explicado bien, pero literalmente estoy diciendo lo que comentó el alcalde de Semana Rueda de Prensa. Y esta es la posición que tiene ahora mismo el equipo del gobierno. No creemos que el anillo, el cierre del anillo sea algo beneficioso para la ciudad en términos de movilidad. Y así lo aplicamos en términos de sostenibilidad, en términos ambientales, lo que parece es otra cosa, ¿no? Más el intento de alguien que está haciendo una campaña, pues, de futuro, ¿no?, para presentarse como candidato a lo que sea. Pero nosotros creo que deberíamos salirnos de ese debate. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel Ángel. A continuación tiene la palabra Luis González, del Partido Popular. Gracias. Buenas tardes a todos. Gracias primero a Ateneo por su atenta invitación y gracias a todos ustedes por aguantarnos y su paciencia, que también siempre es lo primero que hay que agradecer. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que el Valle del Darro es algo mucho más que una delimitación de un bien de interés cultural, lo ha dicho perfectamente el señor Fernández Madrid. La declaración como BIC decayó por un error de forma en el año 20 y la ley de patrimonio impide que se pueda volver a poner en marcha antes de 3 años. Hay que tener en cuenta que la zona del Darro son 1.600 parcelas y que está sujeto a reclamaciones como ha ocurrido que fue el motivo de forma por cual se paralizó. Hay que reactivar eso. El Darro debe de ser, el Valle del Darro debe ser una zona protegida y a proteger. Creo que eso está claro para todos. Pero además hay que desarrollarlo. El propio decreto de 2017 especifica cuáles son los yacimientos arqueológicos que hay en esa zona. Lo que hay que desarrollar, investigar, cuidar
Tal vez sea, admito alguna crítica que ha dicho que igual es una relación demasiado extensa. Es igual, hay que investigarlo, hay que verlo, hay que ponerlo en valor, que es algo muy importante, que no solamente se quede en una mera enumeración de palabras, de redacción de efectos, de obras, no, hay que poner en valor el dato. Y poner en valor es sacar para luz lo que hay, poner en valor desde un punto de vista patrimonial y medioambiental. Eso es fundamental. Y que sea además visitable, visible, posible para los ciudadanos, porque si no, no tiene sentido. Si no se queda en un simple nombre, como otras veces que ponemos nombre a algo y se queda abandonado. Es fundamental. El Valle del Darro es algo que pertenece a la historia de la ciudad de Granada, pertenece a la tradición de Granada y es el germen, uno de los gérmenes de la ciudad de Granada. Con lo cual, ahí estamos todos de acuerdo. El Valle del Darro debe de mantenerse y la Junta, en el momento que pueda volver a ponerlo en marcha y reactivarlo, debe de hacerlo, además con todas las cautelas que no se hicieron la otra vez, asegurando que no pueda haber reclamaciones particulares, reclamaciones de entidades físicas o jurídicas que puedan poner en peligro la declaración, por si no estaríamos otra vez en el cuento de la mano. Por lo cual, eso creo que estamos todos de acuerdo y me parece importante que por una vez todos los grupos políticos estemos de acuerdo en eso. Cierre del anillo. Granada es la ciudad del quejío. Granada es la ciudad de los debates espurios. Llevamos 25 años hablando del anillo. Que si por aquí, que si por allí, que si por allá. ¿Qué malo hay? Las ciudades que no crecen, que no se desarrollan, están condenadas a su desaparición. Estamos hartos de ver cómo Granada está perdiendo población. Nos quejamos continuamente todos en los medios de comunicación que si Málaga, Sevilla nos está adelantando ya hasta Jaén, hasta Lagarto Jaén. ¿Y qué hacemos para eso? Quejarnos, discutir, paralizar, politizar. Vamos a hacer un estudio, que se han hecho otros, hagamos si es posible, con pleno respeto al patrimonio, por supuesto, con pleno respeto al medio ambiente, por supuesto. Pero ¿por qué no vamos a poder hacer otras infraestructuras? Nos quejamos de lo que tiene Málaga, lo que tiene Sevilla, lo que tiene Madrid, lo que tiene Valencia. Y nosotros queremos ir para atrás. Hay algunos que seguimos pensando, y me vuelve a la cabeza ahora, me vuelve a la cabeza porque no lo puedo olvidar lo que ha ocurrido en el Paseo de los Tristes, en el Paseo de Romayo. Me vuelve a la cabeza es que algunos siguen pensando que estamos en el siglo XIX. Tenemos que ir con capas. Eliminemos las luces LED, que son contaminantes, y volvamos a poner, si les parece, los candines. Nos imaginamos como en la Granada histórica y preciosa de Clifford del siglo XIX, reflejada en los magníficos grabados que tiene el gran arquitecto don Carlos Sánchez. El cierre del anillo, lo que se está planteando es otra infraestructura más que no es excluyente con el desarrollo del metro. ¿Cómo va a ser excluyente? Hagamos cuanto más líneas de metro mejor, comuniquemos la provincia cuanto más mejor, con metros, con transporte sostenible. ¿Por qué se dice que si hay más coches va a haber más contaminación? Pero no estamos diciendo que estamos sustituyendo los combustibles fósiles por eléctricos. Léanse las estadísticas de ANFAC. Vamos a sustituir cada vez más los combustibles fósiles por gas natural licuado, vamos a sustituirlo por electricidad. El progreso es imparable y el progreso necesita infraestructuras, más y mejor, porque las ciudades, no olvidemos, las hacen las personas y las personas se comunican, se mueven y eso es perfectamente sostenible con habilitar circuitos y posibilidades que hagan la vida mejor para todos. ¿Por qué nos tenemos que negar a desarrollar estudios que sean posibles? ¿Por qué tenemos que poner el carro antes que los bueyes? Estamos hablando de especulación, que lo demuestre. Pero no con palabras, de verdad. Estamos hablando que se va a alterar el medio ambiente, que se demuestre. De verdad, pero no con palabras. Estamos diciendo que va a haber movimientos, que va a ser todo un drama. Ese es el eterno problema de Granada. El drama. Que ha llegado una consejera que pretende echar el agua a su sardina, a su provincia. No, que se va a presentar. Pues igual se presenta, o igual no. Pero ¿qué tiene que ver eso con que haga un estudio para desarrollar la provincia? ¿Por qué va a ser incompatible una circunvalación, un cierre del anillo, con hacer un ferrocarril a la costa? O hacer un ferrocarril, o hacer unas líneas internas de metro por el centro que comunique cosas. ¿Por qué va a ser incompatible nuevos y mejores infraestructuras? Que no olvidemos
que Granada está abandonada de la infraestructura. Si no, véanse ustedes a la línea de tren, véanse ustedes a la estación del AVE, vean ustedes cómo estamos abandonadas por el gobierno central. Vean ustedes lo que ha tardado, cómo están otras infraestructuras. Y ahora que alguien dice, no que se va a hacer, no que se va a construir. Y además no tiene nada que ver con los fondos Next Generation, no, que tiene que ver una cosa con la otra. ¿Cómo se han hecho todas las infraestructuras en este país? ¿Con cargo a los fondos Next Generation? No, a pulmón, en muchos casos. ¿Pagados por quién? Por los impuestos de todos. Los fondos Next Generation no son la panacea que nos va a sacar del atraso. Y además hay que poner todos los ayuntamientos y las instituciones una parte importante. Es decir, que los fondos Next Generation, algunos que han querido que esto es bienvenido, Mr. Marshall. No, hijo, no. No mezclemos las churras con la harina. Pensemos en el progreso, un crecimiento de la ciudad, un crecimiento de la calidad de vida de los ciudadanos. Insisto, como he dicho antes, respetando claramente el patrimonio, el medio ambiente, las nuevas tecnologías. Hagamos debate, dejemos a los técnicos de verdad, que vean la posibilidad, y si no se puede hacer, se coge y se aparta, no pasa absolutamente nada. Para eso están todos los muchos y grandes técnicos formados en la Universidad de Granada, que tendrá que decir mucho y bien sobre el desarrollo de la ciudad, sobre el desarrollo de las infraestructuras. Concluyo. Hagamos los estudios, tengamos mente de futuro, no nos quedemos en el pasado y no debatamos sobre cosas estériles sin tener los estudios fieles y firmes encima de la mesa y después los criticamos, porque si no hacemos difícilmente podremos después quejarnos. Muchas gracias. Especial agradecimiento a Guillermo Pasas, secretario de Organización de Ciudadanos, por estar hoy aquí. Tiene muchas palabras. Muchísimas gracias. ¿Sí lo escuchan? Sí. Pues buenas tardes. Me gustaría agradecer al Ateneo de Granada por invitar a nuestro partido a esta mesa redonda. Y bueno, me gustaría empezar un poco mi intervención diciendo básicamente que en el programa de Ciudadanos de 2019 ya se incluía la integración ambiental y paisajística de los ríos de Granada, lo cual es una reivindicación que desde luego desde aquí se mantiene y se continúa. Lo que ocurre es que es cierto que me ha sorprendido que hasta este momento se ha dicho que se va a hablar básicamente del Darro como entorno VIP y del cierre del anillo. Pero no se ha hablado, por ejemplo, de un BOE del 23 de septiembre, que es el anuncio de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir para que haya un proyecto de restauración hidrológico forestal del Darro. Y yo creo que no solamente a través de la declaración BIP se puede proteger el Darro, también se puede proteger el Darro a través, por supuesto, del ámbito medioambiental, que es una cosa que nos parece importante. Como la base para el resto del Yo creo que la cultura es importante para el Darro, desde luego. Lo que ocurre es que también, a la hora de practicar cualquier clase de actuación sobre el mismo, se tiene que tener en cuenta, por supuesto, su aspecto ambiental. El Darro ha perdido endemismo en los últimos años. La trucha de río, y bueno, la trucha siempre es de río, ¿no? Y el cangrejo. El Darro se han perdido. El cambio climático ha afectado profundamente al Darro. Y es interesante que nos empecemos, como ha dicho el señor González, también a ponernos un poco de acuerdo, ¿no? En lugar de echarnos un poco los ríos de Granada a la cabeza los unos contra los otros. ¿Por qué? Porque lo que es cierto es que gobierne quien gobierne, vemos cómo no solamente el Darro ha perdido su endemismo, el Genil está desnaturalizado, el Monachil y el Beito están sepultados bajo los vertidos, y aquí todo el mundo preocupándose por si un estudio que ni siquiera ha concluido, se cerró el día 24, va no sé qué a permitir, no sé qué especulación o no sé cuál. ¿Por qué? Porque son especulaciones, y hay que tenerlo claro. Esas especulaciones, ¿por qué? Pues porque como se ha dicho, es decir, no podemos opinar sobre algo que no existe. Dice el señor Fernández Madrid, ha habido un proyecto, usted se está basando en un proyecto, no ha habido un proyecto, ha habido 4. Ha habido en 1999, en 2004, en 2009 y en 2019. Y todos los proyectos son distintos, algunos de ellos, por cierto, propuestos por su propio partido. Hay que ver el estudio antes de opinar sobre el mismo. Y una vez se vea, entonces se tomará la decisión que tenga que tomarse. Pero lo que no se puede hacer es decir, es dar por hecho que antes de que se empiece, esto se llama poner el Darro antes de que pique el tábano. Porque desde luego, el ciudadano está comprometido con la protección del Darro, así lo votó en esta sede. Esta sede se votó el 31 de julio de 2020 a favor de la declaración del Darro como entorno VIP, del Valle del Darro como entorno VIP, y a través del impulso. Pero como bien se ha dicho,
si hay un defecto de forma, y eso la verdad es que no me gusta yo jugar al ITUMA, pero es cierto que es curioso que aquí se esté intentando impulsar el defecto de forma, es decir, que en 2 años de un gobierno, en 2 años, 3 años de un gobierno, ese gobierno intente enmendar o incluso posicionarse a favor de los errores de forma que ha cometido otro gobierno. Eso hay que tenerlo muy claro. A nivel cultural es muy importante la declaración del Valle del Darro en torno a mí. El Valle del Darro ha sido donde ha vivido la Alhambra durante toda su historia. Es decir, la acequia real de la Alhambra a través de Jesús del Valle, pues siempre, es decir, ese Ajú siempre ha nutrido, es decir, toda ese agua de Granada, todo ese agua de la Alhambra, ese patio de los Arrayanes, ese pilar de Carlos V, toda ese agua que tanto enamora, que tanto gusta, eso bebe del Darro. Y el Darro debe protegerse, por supuesto. Y el valor cultural del Darro es muy importante. Nosotros desde Ciudadanos consideramos que no solamente no es incompatible el desarrollo urbanístico y económico de la ciudad con la protección cultural y medioambiental, sino que encima es recomendable. Es decir, estamos en una época en la cual las cosas no se puede construir simplemente por un interés económico. O sea, cuando se hacen estudios de proyectos, se tiene que tener en cuenta, por supuesto, también el medio ambiente, se tiene que tener en cuenta la cultura y otros factores que puedan tener en cuenta la resiliencia de la ciudad. Bastantes aspectos que se deben tener en cuenta en los proyectos. Hemos pasado de un modernismo a un más postmodernismo y nosotros nos identificamos con ese punto de vista. Por ello, que confiamos en que el anuncio que se ha hecho desde la Junta de Andalucía vaya a tener en cuenta estos aspectos como se ha afirmado. Es decir, la consejera ha dicho que se tendrá en cuenta el aspecto medioambiental, el aspecto cultural, y se tendrá en cuenta. De hecho, sabrán ustedes que desde, es decir, como ha dicho la señora Cabrerizo, ya se trabaja como si de verdad, aunque se haya anulado por defecto de forma, esa zona, el Valle del Darro, sea un bien de interés cultural. Simplemente, bueno, ya concluyendo, les pido por favor que dejen de utilizar los ríos como arma arrojadiza. Y les propongo, y es una propuesta que la verdad es que me gustaría pedirles, que se hiciera realmente un pacto municipal por los ríos de Granada. ¿Por qué? Pues porque he estado mirando su programa electoral. Lo siento mucho, señores, señoras y señores, pero es que este proyecto, es decir, ustedes no les ha importado nada, es decir, no les ha importado prácticamente nada a los ríos de Granada en general, a nivel municipal, cuando realmente son una cuestión esencial, sobre todo porque si escuchan ustedes las quejas de los vecinos, escuchan ustedes las quejas, sobre todo los que tenemos la mala suerte de que nos gusta el senderismo, y que a veces nos gusta pasear por la Vega y encontrarnos con un río Beiro está hasta arriba. Entonces, les pido, decía Lorca que en su Baladilla de los Tres Ríos, que el Darro y el Genil eran torrecillas muertas sobre los estanques. Yo les pido que sea, por favor, una prioridad para esta ciudad, no solo desde un punto de vista de si hacemos sí o no el cierre de anillo. Ya le he dicho nuestra posición es esperar a que se realice el estudio. Y desde luego lo priorizamos, el ciudadano ya lo ha dicho en un momento concreto, que el cierre de anillo es una demanda histórica a los granadinos. Una demanda histórica, ya he dicho, se ha hecho hasta en 4 ocasiones. Es decir, reivindicación histórica. Es decir, mi compañera de Concha Insúa, por ejemplo, esta misma, es decir, ayer mismo estuvo defendiendo la importancia de poder llevar a cabo esa movilidad a nivel ciudadano. Nuestro modelo de ciudad, nuestro modelo de movilidad no pretende decirle al ciudadano por qué es lo que tiene que coger, si metro o coche. Nosotros creemos en el metro, creemos en el transporte público, pero también consideramos que la movilidad por coche también es importante. O no queremos que nos pase como lo que ocurrió en Madrid, ¿no? Contaminando más de lo que pretendía quitar. Y ya está. Y otra cosa, señor Fernández, me gustaría que nos aclarara usted si quiere o no la ronda esto, porque un día dice usted una cosa y al día siguiente llega Paco Cuenca y le quita y le repite, así que eso no tendría visto. ¿No se escucha? No, que escucha un poco. Sí, lo he escuchado. Y ya está, y bueno, y simplemente pues muchísimas gracias. Gracias. Y por último, Beatriz Sánchez, cuando quiera. Muchas gracias, buenas tardes a todos y primero dar gracias a la Ateneo por la oportunidad de esta mesa, que es interesantísima y que por supuesto no podíamos faltar. Aquí hoy traemos 2 temas que yo creo que lo primero que deberíamos hacer es pedir que el Valle del Darro no tenga color político y que las infraestructuras en general, no el cierre del anillo, las infraestructuras en general no tengan color político.
Como bien ha dicho Ángel, el Valle del Darro tiene un valor paisajístico y cultural tremendo, pero tal y como lo dice la propia declaración del BIC, también reconoce sus yacimientos arqueológicos, las edificaciones tan importantes que hay que proteger, el patrimonio hidráulico, que es maravilloso, aprovechamiento de recursos mineros, todo un trazado de una red viaria importantísima. Nosotros, tal y como expresamos, no solo en la votación por unanimidad de todos los grupos a la moción que presentó el PSOE en julio de 2020, tras decaer esta declaración como BIC, y apoyamos esa moción porque lo que quería era insistir a la Junta de Andalucía en que retomara de la manera que tenga que hacerse y en el plazo que puede hacerse esa declaración de bien de interés cultural. No solo eso, esta concejal que les habla había registrado en noviembre del 2019 un ruego que le pedía al equipo de gobierno de entonces, de PP y Ciudadanos, que consultara al equipo, al gobierno de España, por ese proyecto que ha mencionado Guillermo, que es un proyecto maravilloso, creo yo, de pequeñito pero maravilloso, de restauración y de bienestar del Darro. Es un ejemplo de un proyecto que se termina en torno a 2015, que resulta que se manda a cambiar porque ya tiene en cuenta una declaración como bien de interés cultural que no estaba todavía aprobada. Y en 2018 se contrata un contrato de servicios para estudiar ese proyecto y hacer una adenda para tener en cuenta lo que ya se preveía que iba a tener esa declaración del bien de interés cultural. Eso es trabajar con previsión y eso es lo que creo que deben hacer ahora este estudio. Antes de pasar a hablar del cierre del anillo, le quiero leer un artículo porque esta declaración de bien de interés cultural, que a mí las protecciones, lo único que me da miedo, ya lo ha dicho el señor Fernando de Madrid, a veces hay que estudiarlas bien, hay que redactarlas bien, porque podemos meter la pata en esa normativa. Decía en su artículo 7, las instrucciones particulares, dentro de las determinaciones para la construcción y remodelación de infraestructura, que queda prohibido cualquier obra de adecuación de infraestructura viaria que suponga la apertura de un nuevo trazado o una modificación sustancial del trazado existente, aparte de otras cosas como ubicación de vertederos o de recursos mineros, etcétera, etcétera. Es decir, entendemos por tanto que ese estudio del cierre del anillo tendrá en cuenta una declaración del BIC del Valle del Darro, en el que todos estamos de acuerdo, por ejemplo, con estas connotaciones. Y entonces entendemos que no habría que hacer demagogia con eso. O sea, no debemos hacer política y gobernar sin tener esos datos ya. Usted dice, señor Fernando de Madrid, otro estudio más, ¿no? Y resulta que en el 2007 hay un proyecto que presentó un candidato socialista. Es decir, ha sido al final un proyecto, un posible proyecto que unos y otros han querido estudiar. Nosotros, desde Vox, lo que queremos es ver ese estudio con datos actualizados. Se han hecho otros, efectivamente. Y lo que no queremos es esa demagogia de decir es un proyecto prioritario y al día siguiente decir es un proyecto innecesario. A mí lo que me gustaría es que habláramos con datos encima de la mesa. Viéramos las alternativas de trazado, viéramos la viabilidad económica, qué resuelve o no de la movilidad, puede ser que no, qué viabilidad medioambiental tiene el proyecto, porque vamos a ver, en el siglo XXI soluciones técnicas hay y la no afección a bienes de interés cultural se hacen. Yo misma, les puedo decir como experiencia personal, mi primera obra fue 2 túneles de 7 y 11 kilómetros para que el tren de alta velocidad llegara a Málaga sin afectar toda una zona protegida. O sea, las cosas se pueden hacer, no podemos entrar en esa guerra de es que directamente nos cerramos, ¿no? Yo quiero que se estudie
quiero ver qué soluciones a día de hoy, con los datos de hoy de todo, nos pueden aportar. Y a lo mejor la conclusión es que no hay que hacerlo, no está, porque no se hace, pero con el estudio estamos totalmente de acuerdo. Y luego, por otro lado, también me gustaría hacer hincapié en otra cosa. Estamos hablando de la contaminación. Y yo les planteo una cosa. Si la nueva ley de cambio climático ya condena lo que es el coche de combustión, podemos estar de acuerdo, ¿no? Fantástico. Y a partir de 2040 ya entiende que no podrán venderse coches que emitan CO2 y en 2050 no podrán circular, estamos hablando de una contaminación a día de hoy, si la tuviéramos hoy. Pero entiendo yo que estamos hablando de un estudio para una planificación a futuro. Y yo creo que eso también hay que decirlo tal y como es. Es decir, concluyendo, creo que nadie ha dicho aquí, ni nadie en Granada dice nada en contra de proteger el Valle del Darro. Pero quiero pedir que seamos serios a la hora de recibir un estudio y que una infraestructura no la dejamos de caer. No podemos caer en ese fallo que cometemos siempre aquí en Granada de parece que es que tenemos que elegir o el cierre del anillo o el metro o el tren a la costa o... No puede ser. O sea, tenemos que ver todo un ámbito, todo un abanico de posibilidad de infraestructura que nos pueden traer a la ciudad. Y luego vendrá la decisión política. Pero primero creo que la técnica. Muchas gracias. Pues muchas gracias a cada uno de los que habéis intervenido y a cada uno de los que habéis intervenido, porque efectivamente todavía nos queda la posibilidad de que desde el público alguien quiera intervenir con alguna pregunta, una observación en 2 minutos. Adelante, señor. Buenas tardes. Gracias por esta mesa redonda, pero la mesa redonda yo creía que basaba sobre la protección del Darro. No tendría nada que ver el cierre del anillo ni todo lo que se ha hablado aquí. Me alegro, y ya lo sabíamos casi todos, que todos los partidos políticos están de acuerdo con que se declare BIC el Valle del Darro. Me gustaría haber oído qué se va a hacer, a efectos prácticos ya, porque realmente el Darro es un río chiquitito, pero matón. Hace ya más de 1 siglo y medio que tenemos proyectos de desviar el Darro antes de la Alhambra, hacer un túnel por la Alhambra, de cargarse el Darro. Evidentemente, proyectos que afortunadamente han fallado. Pero me gustaría haber oído que esto ha parecido más que otra cosa, una moción de un pleno del ayuntamiento. Lo siento, pero así ha sido. Entonces me gustaría haber oído, por ejemplo, qué van a hacer en cuanto a recuperar el camino real de Beas, por ejemplo, o en limpiar realmente el Darro, porque hace fotos de hace 20, 30 años no tenía tantísima vegetación, hace poco se limpió. Y me decía un periodista que periódicamente el Darro se atascaba, porque evidentemente con la cantidad de vegetación sobrante, que muchos son aliantos, incluso se multó en una ocasión por la limpieza del Darro por quitar aliantos, que son el árbol de la peste. A ver, me parece que le hace falta al Darro un cuidado ya en cuanto a recuperación del camino real, en cuanto a recuperación del entorno, por ejemplo, el entorno de la fuente del Avellano, lo del Sacromonte, que se ha demandado miles de veces que se haga permeable o que se pueda permitir un paso desde la fuente del Avellano al Sacromonte, que hay un puentecito nada más con una puerta que lo impide, el paso al Sacromonte desde la fuente del Avellano. Y yo quisiera la recuperación de ese camino real. Realmente lo que los ciudadanos queremos son acciones y no tantas palabras, porque al final se conseguirá seguros hacerlo bien, pero bueno, ¿qué están haciendo mientras? Gracias. Gracias, nos quedan 5 minutillos. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Usted, señora? Yo entonces, si puedo dar la suerte, ¿me oís? Sí. Dale al botoncillo del medio. Ajá. A ese de ahí. Al rojo. Sí, ya está. Vale, no se ha hablado nada del proyecto que hay al Valle del Darro de confederación hidrográfica. Eso sí es muy importante, hemos estado mucho tiempo
colectivos, partidos y mucha gente trabajando en eso, con Confederación, y hemos visto todo el proyecto y hemos estado muy metidos en esa historia. Y de pronto, ahora, bueno, yo no sé si va a conseguir dinero para hacerlo, pero hay un proyecto que además estaría bien que la gente fuera a Confederación y lo pidieran a ver si sale adelante, porque ahora con el cuento de que se ha perdido el BIC, parece que también se ha perdido lo de Confederación, y es un proyecto muy bonito en el que se limpia ríos, se hacen veredas, en fin, una serie de actividades que son muy importantes luego para la gente. Y otra cosa importante es que nos ha hablado un poco mucho de la gente del barrio. La Albaicín y Sacromonte estamos pegados al Darro. Y en el Albaicín, aunque no parezca, no hay árboles ni sitios donde puedan estar los niños, donde se pueda ir. Antes siempre se ha usado mucho la parte primera del Valle del Darro porque íbamos la gente del Albaicín, pero ya eso se ha acabado y ya no va. Y entonces volver a recuperar también la parte de que la gente vaya allí. Domingo, a los días que sea, hacer sitios donde la gente pueda quedarse, estar un rato con niños, y eso también es muy importante. Y eso no tiene nada que ver ni con el BIC, que por cierto, tanto que estáis todos de acuerdo, pero alguien no está de acuerdo, ¿eh? Cuando nos lo han quitado, algo ha pasado. Y ahora lo oímos y dice, bueno, pues sí, me parece que la que no los queremos somos nosotros. Alguien no está de acuerdo porque se ha echado para atrás y ya no es BIC. Y eso también tiene su importancia. Y ya está, que acordéis también de que ese sitio lo ocuparía mucha gente. Pues muchas gracias. Buenas tardes. No, ya no, es que nos tenemos que ir porque están los compañeros de la mesa de las 8 en la puerta. Muchas gracias a los 5 partidos políticos, uno por uno, por estar aquí y por defender con argumentos sus posiciones. Creo que los que estábamos en la sala hemos podido leer claramente cuál es la posición de cada uno. Mañana a las 7 vamos a hablar de la historia del Darro, de la literatura y del paisaje. Muchas gracias de nuevo a los partidos, muchas gracias. Muy buenas tardes.